Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Voz Cuenta y Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili Ortega en su segmento Tiempos de Conquista, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge, muy buenas tardes, Colombia. Un saludo a todos, bienvenidos a este programa. ¿Cómo estás, Jorgito? Todo muy bien, gracias al Padre, todo bien. Salud, dinero y amor, todo lo tenemos aquí Y ya, disponible. oye, ya estamos en Navidad, esa es otra adicional. Y ya Esta estamos en Navidad, temporada. ya iniciando Navidad. Bueno, ya se nos Así fue es, este año también, pero pues yo creo que empezamos a hacer un poquito lo que tenemos que hacer. Empezamos un poquito lo que tenemos que hacer, nos queda mucho por hacer realmente, pero afortunadamente pues el Padre nos da esas oportunidades cada día. En ese despertar es una oportunidad más que tenemos para hacer lo que hemos dejado de hacer. Así no lo veamos de esa forma. Pensamos que, bueno, nos levantamos, estamos respirando, pero es una oportunidad que tenemos más, así que a ejecutar esas oportunidades que tenemos. así es. Gracias a Dios porque nos da vida y sobre todo es la actitud, es como lo que dices. Hoy vamos a hablar de algo de la actitud. Bueno, pues bienvenidos amigos a Tiempos de Conquista, porque al que cree todo le es posible conquistar. Bueno, vamos a continuar con la serie que hemos llamado Los Libertadores de nuestra vida y que basamos en las historias de los jueces de Israel. La semana pasada decíamos que Dios crea oportunidades para conquistar y eso es lo que pasa en la vida de Sansón. Hoy seguiremos hablando de este último juez. Recordemos que hubo una promesa a sus padres antes de su nacimiento. Eso está en Jueces 13:5 y dice, y él comenzará, no dice él salvará, él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Él iba con un propósito muy claro de Dios y con una promesa de Dios para su vida antes de que naciera. También nos dice ese versículo 5 el propósito y dice, y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Esto es que Dios le había dado una señal que fuera visible también para su llamado. Cuán importante es que nosotros veamos que en ese llamado que Él nos hace, dijimos la semana pasada que hay diversos llamados, no es al pastorado, no es a los dones ministeriales, sino hay dones operacionales que la Biblia nos enseña que debemos ejercitar en el servicio, en el presidir, en el liderar, una serie de áreas que podemos estar ejerciendo. El tema de hoy lo hemos llamado La conquista termina con una buena actitud. Siempre será bueno que cuando estemos cerca del final podamos poner mejor empeño y más atención, porque ya es mucho el camino que a lo mejor hemos recorrido, porque al final puede ser que las cosas se pongan difíciles, porque la palabra nos enseña que vendrán tiempos cada vez más difíciles. El versículo del día de hoy se encuentra en Eclesiastés 7:8. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual y dice, más vale un buen final que un buen principio. El que tiene paciencia llega a la meta. El que tiene paciencia llega a la meta. El orgulloso habla mucho, pero no logra nada. La palabra de Dios para todos dice, es mejor terminar algo que comenzarlo. Es mejor ser gentil y paciente que ser orgulloso y ansioso. Dios habla hoy, la versión dice, vale más terminar un asunto que comenzarlo. Vale más ser paciente que valiente. La Reina Valera nos dice que mejor es el fin del negocio que su principio. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. El final es mejor que el principio a veces de nuestro cristianismo. Nuestro pastor nos los ha enseñado mucho y nos lo reitera. No importa cómo empiece tu cristianismo, en el camino Dios va haciendo la obra en ti y en mí. El final es lo mejor que podemos hacer. Es cuando ponemos en riesgo más cosas. ¿Por qué? Porque pueden aflorar situaciones en nuestra vida que a Dios no le agraden. En Lucas 14 nos dice Jesús, nos explica esto, este principio del reino de Dios. Y esto es el costo de ser un discípulo de Cristo para llegar a la meta final. El ser discípulo tiene que ver, que poner en primer lugar, amar al reino de los cielos. Y eso es Dios.
por encima de la familia, de uno mismo, de no quejarse de la situación que vivimos y de seguir a Cristo. Quiero aclarar algo esto de la familia. No es que amamos más a Dios que nuestra esposa, que nuestros hijos. Y eso es un principio que la Biblia nos enseña. No tenemos que negarla, ni tenemos que abandonarla, ni tenemos, por el contrario, tenemos que atender a nuestra familia. Pero primero es Dios. Dice el versículo 28 de en Lucas 14, sin embargo, no comiencen sin calcular el costo. Pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti y dirán, ah, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. El cristianismo es una carrera que va de principio a fin. No es que la abandone, no es que la deje a medias. No, porque recordemos que dice Hebreos 12:1 y es una de las bases de este programa. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Nosotros siempre tenemos testigos. La familia es un testigo de nuestro cristianismo. Nuestros padres, nuestros hijos, nuestros nietos, todos están puestos los ojos y personas que no conocen a Dios. Entonces, por eso es muy importante que esa nube de testigos también nos haga ver que no es una afectación propia. Podemos afectar a alguien más. Hemos dicho que la vida cristiana nunca hay un para atrás. No hay para atrás en esta vida cristiana. O volver a las circunstancias de donde salimos. Nuestro pastor también nos dice, repetido en muchas ocasiones, que en esta carrera no debemos detenernos. Y él le hace mucho en énfasis, porque el que se detiene retrocede. No digamos, ya estamos en una zona de confort, ya estamos a donde deberíamos estar. No es cierto. Esta carrera hasta el final lleva una actitud. La palabra nos enseña en segunda de Pedro 2:20, ciertamente si habiéndonos ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Así es que si retrocedemos o nos detenemos, nuestro estado puede ser peor que antes de haberlo conocido o al principio de haberlo conocido. La versión Dios habla hoy dice, pues los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y han escapado así de las impurezas del mundo, si se dejan enredar otra vez en esas cosas y son dominados por ellas, quedan peor que antes. Bueno, vamos a ver qué sucedió con Sansón después de la vez anterior, del programa anterior. Así es, pues vamos a seguir viendo a Sansón en este programa, ya sería el último en que veamos la vida de Sansón, pero pues hay cosas todavía muy interesantes que ver acerca de la vida de él. Y bueno, en el capítulo 16 de Jueces que nos vamos a basar hoy, comienza diciendo cómo Sansón fue a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Así comienza este capítulo 16. Y bueno, y es que, ¿qué pasa? Cerca ya del final de su gobierno, Sansón cedió a sus pasiones, ¿verdad? Por simplemente este hecho de ver. Él va a Gaza y vio a una ramera. No, ya en otros programas hemos enfatizado la importancia de lo que es el ver y codiciar, ¿verdad? Porque eso lleva a pecado. Y tenemos muchos ejemplos de esto, simplemente comenzando desde el Génesis, cuando se nos comenta que la mujer vio que el árbol del conocimiento del bien y del mal era bueno para comer y luego dice y codiciable, ¿verdad? Por eso viene la caída y tenemos otros ejemplos, no vamos a dar cada uno de ellos, pero un ejemplo grande lo tenemos con el rey David, ¿verdad? Que vio a Betsabé bañándose, pues la codició, la mandó a traer y todo esto desembocó en grandes problemas. Así le pasó en este caso a Sansón. Por ir a Gaza y ver una ramera, pues también vienen problemas. Ahí estaba en esta ciudad de Gaza, que era de los filisteos, ¿verdad? Y bueno, ya habíamos visto también en el capítulo 14 cómo Sansón, cuando descendió a Tibnat, vio a una filistea que fue con la que se quiso casar, ¿verdad? Los ojos de Sansón le trajeron muchos problemas. Al final vamos a ver que se queda sin ellos, que creo que fue
lo mejor, ¿verdad? Pero pues hay que desde ahí nosotros también tener cuidado con lo que andamos viendo, ¿verdad? Si la palabra dice que si tu ojo es motivo de caer, es mejor que lo saques. Así es, y aquí vemos un caso que tal cual nos enseña esto. Bueno, y ya Sansón al estar con esta ramera ahí en Gaza, en esta ciudad de los filisteos, que era una de las 5 ciudades principales de los filisteos, pues ahí cuando se enteran que Sansón está ahí con esta mujer ramera, dicen, podemos aquí capturarlo. Ellos pensaron que podían capturarlo, pero no, Sansón, ¿verdad? A la medianoche se levantó y fíjense la fuerza que tuvo, porque tomó las puertas de Gaza con sus pilares y sus cerrojos y se las echó al hombro, así como si fuera muy fácil, ¿verdad? Y bueno, dice que lo transportó hasta Hebrón, ¿verdad? Pero viendo comentarios, hay casi 60 kilómetros de distancia cuesta arriba hacia Hebrón. Entonces, imagínense lo que hizo Sansón, o sea, llevarse con tan, o sea, tan larga distancia esas puertas. Lo que pues hizo obviamente que los filisteos pues se enojaran, ¿verdad? Mm, por esta ofensa tan grande, ¿verdad? Y pero bueno, mostró ahí su gran poder. ¿Y qué pasa? Vemos que al menos la otra ocasión que Sansón se quiso casar con esta filistea, pues tenemos que venía del Señor esa situación, pero ya en esta ocasión que va con esta ramera ahí en Gaza, pues no, ya no teníamos ninguna excusa. Él simplemente se dejó llevar por sus pasiones. Y luego ya tenemos el famoso momento en que él se enamora, porque así nos lo aclara la palabra, se enamora de una mujer llamada Dalila. ¿Verdad? Cuando pues también se enteran los filisteos de esta situación, van y buscan a ella, los príncipes, los principales de los filisteos, y le ofrecen una recompensa si convence ella a Sansón de que le revele el secreto de su gran fuerza. En principio yo digo, ¿y cómo supieron que había un secreto? De seguro Sansón en algún momento pues alardeó de que había un secreto y bueno, es por eso que le piden a ella que lo engañe. Ahí vamos a leer este versículo como dice, estos principales le dicen a ella, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1,100 ciclos de plata. Saben, a mí me sorprende cómo trabaja el enemigo porque sigue actuando de la misma manera, ¿verdad? Por medio del engaño nos quiere dominar. Por eso nosotros tenemos que estar muy abusados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo sigue trabajando igual, por medio de engaño y engaño. Y ahora fíjense, estos príncipes filisteos ofrecieron 1,100 ciclos cada uno. Si les digo que eran 5 las ciudades principales de ellos, pues eran al menos 5 los que le iban a dar esta cantidad. Si pasamos a equivalencia, esos 1,100 ciclos eran 12,5 kilos. Pues de plata. Ahora, multiplicado por cada uno de ellos, que eran 5, pues daban 62,5 kilos de plata. O sea, sí era una buena cantidad la que le estaban ofreciendo a Dalila. Y pues ella le convenía, se quiso llevar una buena cantidad, ¿verdad? Y empezó a trabajar, a trabajar. El enemigo no descansa y empezó a atosigar a Sansón, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasa? Sansón empieza a jugar con fuego. ¿Y por qué digo? Porque él empieza una serie de mentiras que empieza a decirle a Dalila de cómo es que podría él perder su fuerza, ¿verdad? Primero dice que si lo ataban con 7 mimbres verdes y luego que si con cuerdas nuevas o luego que si le tejían 7 guedejas con tela y las atoraban o las aseguraban con una estaca. Y bueno, en todas esas, él empezó un juego muy peligroso de mentiras,
¿verdad? Pero ¿saben qué fue el problema? Que llegó un momento en que ya no pudo más, ya no pudo seguir este juego y acabó revelándole su secreto a Dalila. Es muy peligroso esto que hizo de empezar a jugar con esto. Por eso digo que jugó con fuego, ¿verdad? Y ahora, aparte, yo no sé en todo esto qué es más grande, si la debilidad de Sansón o la maldad e insistencia de Dalila. Pero estas dos cosas juntas trajeron una, ahora sí que tragedia, ¿verdad? Fue capturado el hombre más fuerte que ha existido. Dalila realmente estaba llevando a cabo una tortura psicológica que llegó al punto, así como lo leemos, de que el alma de Sansón fuera reducida a mortal angustia, mortal angustia. O sea, otras versiones incluso nos dicen que quiso morirse. ¿Por qué? Porque no dejaba de insistir Dalila. Pero les digo, así es el enemigo. Insiste, insiste, insiste. Y si nosotros no estamos ahora sí que fuertes, pues vamos a dejarnos vencer, como le pasó a Sansón, que al final, pues sí fue débil en esta parte, ¿no? Y vamos a leer el versículo 17 de ahí de Jueces 16 y dice, le descubrió pues, o sea, Sansón, todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Este era el gran secreto. Él se dejó llevar por sus pasiones en vez de ser guiado por la influencia del Espíritu Santo. Así mismo le pasó con la primera esposa. También dijo una verdad que no debe haber dicho. Y bueno, sabemos que el cabello largo no era la fuente de su poder, sino era más bien una indicación externa de que estaba consagrado y apartado para Dios, separado para Él. Él tenía un propósito, ¿verdad? Y este cabello largo nos hablaba de su relación especial con Dios, que era lo que verdaderamente le daba la fuerza, ¿no? Esta fuerza que les digo que era por su relación con Dios estaba basada por ese voto, por ese pacto que había entre él y Dios desde antes de nacer. Por eso hemos visto con tanto detenimiento la historia de Sansón, ¿verdad? Y bueno, llegó un momento entonces en que Dalila se volvió más importante que Dios. No, mi esposo lo acaba de decir, ¿verdad? Primero es Dios y ya después las demás cosas, ¿no? La familia y esto. Pero entonces aquí Sansón puso primero a Dalila, puesto que le reveló su secreto y fue más importante que Dios. ¿Y qué pasó? La fuerza le fue quitada. Prácticamente Sansón renunció a su consagración, renunció a esa dedicación hacia él, que era donde venía su fuerza. Menospreció, esa es la palabra, menospreció su condición de nazareo y decidió simplemente ser infiel a ese pacto que tenía con Dios. El versículo 20 de este capítulo dice, y le dijo, o sea, Dalila, a Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, que es algo importante que ya hemos visto, que no debemos de dormir, ¿verdad? Se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Yo creo que dentro de todas las cosas que hemos visto, esta es la mayor tragedia de Sansón, que Dios se haya apartado de él. Y lo peor es que él no sabía, ¿verdad? Dice así tal cual, pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. El pecado, ¿verdad? Le causó perder, ahí sí, el poder de la presencia de Dios en su vida.
Él renunció a esa presencia de Dios. Esa es la gran tragedia. ¿Y qué podemos ver? Que a nosotros también nos puede pasar eso por dejarnos llevar por nuestras pasiones cuando ya hemos entregado nuestra vida a Dios y le hemos consagrado nuestra vida, ¿verdad? ¿Verdad? Perder la comunión con Dios puede ser nuestra mayor tragedia. ¿Y pues qué pasó con Sansón? Los filisteos lo capturaron, ¿verdad? Le sacaron los ojos y lo encadenaron ahí en Gaza. Lo obligaron a moler grano, ¿verdad? Él quiso, o sea, porque como él no sabía que Dios ya se había apartado, quiso en sus propias fuerzas querer zafarse, querer escapar y no pudo, ¿verdad? Pues claro que no pudo, porque separados de Dios nada podemos hacer, así como nos lo dice Juan 15:5, ¿verdad? En las propias fuerzas de uno no podemos contra el pecado, no podemos con las pasiones, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Es una realidad que el pecado nos encadena y nos deja ciegos. Aquí lo vimos de manera muy externa, ¿verdad? Con Sansón le quitaron los ojos, quedó ciego y encadenado. Así es el pecado. Y bueno, pues sí, fue humillado Sansón, pero en esa humillación vemos que él se arrepiente, ¿verdad? Porque ahí encadenado, sometido, ¿verdad? El cabello le volvió a crecer y la fuerza le volvió también a venir de nuevo, ¿verdad? Me gusta como dice el Salmo 119:67, que dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Así le pasó a Sansón, estaba descarriado, pero qué bueno que fue humillado porque ahora ya podía entender, ¿verdad? El propósito de Dios. Y versículos después, 4 versículos después del Salmo 119:67, el versículo 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Muchas veces Dios tiene que usar ciertas cosas, ¿verdad? Para llevarnos al punto de reconocerlo y aprender de él. Bueno, ya al final de este capítulo, los filisteos hacen fiesta, ¿verdad? Por haber atrapado a Sansón y celebran en sacrificios a su dios Dagón y mandan traer a Sansón para que los divirtiera, ¿verdad? Haciendo como que una exhibición de él y como que agradeciendo a Dagón por haber logrado esa captura de Sansón. Aquí también veo una gran tragedia porque el pecado de Sansón contribuyó a que se le diera alabanza a ese Dios falso, ¿verdad? No, eso sí estaba terrible. Pensaron que Dagón había sido el que había capturado a Sansón, pero ¿verdad? Ahí no acaban las cosas. Dios tenía también todavía cosas que hacer por medio de él. Durante la fiesta sabemos que Sansón se apoya sobre las columnas centrales que sostenían ese piso, ¿verdad? 2 pisos llenos de mucha gente, de muchos filisteos, y ahí vemos a Sansón clamando a Dios, orando a él y le pide que le dé fuerza, ¿verdad? Y se recarga, las columnas se caen, todos mueren, incluido Sansón, y se nos dice que ahí murieron más filisteos por medio de su vida que durante toda la vida de Sansón. Y bueno, ¿qué vemos aquí, verdad? Sansón ganó fuerzas mediante esta oración a Dios. Murió orando. ¿Y qué nos recuerda esto? También Jesús murió orando, ¿verdad? Nada más que hay una gran diferencia. Sansón pidió venganza, vengarse de los filisteos, mientras que Jesús imploró perdón por sus enemigos, por quienes lo estaban crucificando, ¿verdad? Y bueno, dentro de tantas cosas que podemos aprender de Sansón, es que cuando nosotros hemos entregado nuestra vida a servir a Dios, tenemos que serle fieles, ¿verdad? Porque sí, el enemigo siempre va a querer destruir nuestra relación con Dios, siempre va a querer oponerse a que tengamos esa relación y que el poder del Espíritu Santo esté en
nosotros, porque sabe el enemigo y nosotros debemos saber que precisamente nuestra fuerza para vencer el pecado viene del Espíritu Santo. Así que seamos fieles a Dios, mantengámonos en pureza, ¿verdad? Para que Dios siga obrando en nuestras vidas y Él nos dará las fuerzas para conquistar. Bueno, gracias a Dios porque podemos entender que la actitud cuando decía de no nos debemos dormir, estamos hablando en un sentido espiritual. En un sentido físico, Dios estableció el descanso para el cuerpo, pero la parte espiritual la vimos en Débora y decíamos que levántate. Le decía, despiértate y levántate. Y la misma palabra también nos dice, no, despiértate y levántate y te alumbrará Cristo. Esa es la situación. Recordando el versículo del día de hoy, dice, más vale un buen final que un buen principio. El que tiene paciencia llega a la meta. Eso es bien importante. Esta carrera ya la vimos, es de paciencia. Pablo nos enseña que debemos correrla con paciencia, porque no se puede llegar a la meta con otra actitud, sino con la actitud de ser pacientes a esa voluntad de Dios. Dios nos va a llamar un día, Dios nos va a recoger de este mundo, Dios va a terminar nuestra carrera y Él prometió que Él iba a terminar para nosotros bien, pero nosotros también tenemos que tener la actitud correcta. Si Él empezó una obra, la terminará. Para llegar a la meta o alcanzar las promesas de la salvación es necesario despojarnos de las debilidades, de los pecados, de las cargas. Dice Hebreos 12:1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ya lo habíamos leído, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Eso es muy importante. Si quitamos la vista, acuérdense, Pedro, cuando Jesús le llamó, cuando quitó la vista, dudó. Y eso nunca debemos nosotros hacer, no debemos dudar. La vida es de Él y todos nosotros y nuestra familia y todo lo que tenemos es de Él. Necesitamos correr bien la carrera. Pablo escribe también a los Gálatas y les dice en Gálatas 5:7, ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? ¿Quién les impidió seguir la verdad? Y el siguiente libro que está en Efesios nos hace una reiteración siguiendo la verdad en amor. Eso dice el 4:15 de Efesios. Nosotros, ese es el ingrediente, el amor. El amor nos va a ayudar. El gozo también nos va a ayudar. La paciencia nos va a ayudar. Todo ese fruto del Espíritu nos va a ayudar a terminar bien nuestra carrera. Aquí vemos que Sansón descuidó esa parte, pero la promesa de Dios se cumplió. No fue la actitud la más correcta de Sansón. Puede ser que nosotros también tengamos esa actitud no más correcta, pero la misericordia y la gracia de Dios nos ayuda. Ayudemos a que Dios siga a través de nosotros manifestándote su amor a nosotros. Veamos lo que dice Pablo a Timoteo. Ese es el consejo. En la segunda carta, y le escribe en el capítulo 4, versículo 5, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación, en tribulación, en angustia, en pruebas y en momentos también buenos. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Nosotros sufrimos porque también amamos a Dios y lo seguimos. Satanás quiere deshacer la obra que Dios quiere terminar en nosotros. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Dios le dio un llamado a Sansón. Dios te da un llamado a ti y a mí. Tenemos que llevar a cabo, dice, todo el ministerio que Dios nos dio. La carrera hay que terminarla con la mejor actitud. Y Pablo lo termina diciendo en segunda de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no solo es para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Tú y yo esperamos con anhelo esa venida. Recuerden que en Hebreos 11:2 dijimos, así empezó en principios del año, tiempos de conquista, porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos y nos da toda una lista de héroes
Y Hebreos 11, 32, 34, para nada más hacer un resumen de todos los jueces que hemos visto, y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, y ahí está Sansón, apagaron fuegos impetuosos y evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Nosotros debemos acabar bien la carrera, porque Dios eso es lo que ha puesto en nosotros. En el cristianismo no hay antigüedad. En el trabajo del mundo, trabajar faraón, si hay una antigüedad y hay una jubilación. Aquí no hay jubilación. Aquí es una lucha constante hasta el último día que Dios nos permita. Muchísimas gracias por estar en tiempos de conquista, porque al que cree, todo le es posible. Conquistar. Bendiciones para todos y nos vemos la próxima semana. Gracias.